Actividad de aprendizaje. Teoría educativa 1. Buenas tardes. Antes de empezar a explicar el tema que vamos a abordar en esta ocasión, me gustaría presentar a los integrantes de mi equipo. Yerani Valentina Valencia Mendoza, Gabriel Constantino Monroy y su servidora Marijose Barrera Ramos. Ahora sí, a empezar el tema. La educación es un proceso fundamental en la formación de los seres humanos. Pero, ¿qué es la educación? ¿Cómo se ha conceptualizado a lo largo de la historia? En este video exploraremos las teorías educativas y las corrientes educativas que han influido en la forma en que entendemos y practicamos la educación. Primero, debemos entender el concepto de la educación. Esta es un proceso fundamental en la formación de los seres humanos. Pero, ¿qué es la educación? ¿Cómo se ha conceptualizado a lo largo de la historia? Para esto hablaremos sobre las generalidades de la educación. La educación se refiere al proceso de transmisión de conocimientos, valores y habilidades de una generación a otra. Es un proceso que se ha desarrollado a lo largo de la historia y que ha sido influenciado por diversas culturas y sociedades. Educación desde una perspectiva científica. En el siglo XIX, la educación comenzó a ser estudiada desde una perspectiva científica. Esto llevó a la creación de teorías y modelos educativos que se centraban en la comprensión del proceso de aprendizaje. Para esto, ahora mi compañera explicará algunas de estas propuestas innovadoras en la educación. Propuestas innovadoras en la educación. A lo largo de la historia han existido diversas propuestas innovadoras en la educación. Algunas de las más influyentes han sido las de Juan Jacobo Rousseau, Broussais, Henri Pestalozzi, entre otros. Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo, escritor, músico, botánico, naturalista y pedagogo suizo francófono, considerado uno de los más importantes precursores del constitucionalismo. Rousseau fue un hombre de letras que escribió sobre la filosofía, política, educación, moral y novelas. Sus ideas influyeron en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. Algunas de sus obras más importantes son Discurso sobre las ciencias y las artes en 1750, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, 1755, El contrato social en 1762, Emilio O de la educación en 1762, en lo que propone una educación que se centra en la naturaleza y la libertad del niño. Otro gran filósofo fue Henri Pestalozzi. Fue un educador, pedagogo y reformador social suizo, conocido como el padre de la educación moderna. Sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad y tuvieron un gran impacto en las reformas educativas del siglo XIX en Europa. Algunas de sus ideas principales fueron que la educación debe centrarse en el desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la moralidad de los estudiantes. Los niños deben aprender a partir de la experiencia y tener la libertad de actuar y pensar de manera. Los profesores deben confiar en las capacidades de sus estudiantes y fomentar el aprendizaje grupal. Los profesores deben tener en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. Ahora pasaremos al siguiente tema, nueva educación. A principios del siglo XX, surgió un movimiento educativo conocido como la nueva educación. Este movimiento se centraba en la creación de un entorno educativo que fomentara la libertad, la creatividad y la autonomía del estudiante.
Una de las más influyentes de esta nueva educación fue María Montessori con su método educativo, que se basa en principios como la autoeducación, la independencia y la responsabilidad. El método Montessori es un enfoque educativo que se centra en el respeto a la psicología natural de los niños y en la estimulación de su desarrollo. Algunos de sus principios son la autoeducación, que los niños sigan aprendiendo de su propio aprendizaje a través de actividades que les interesan. Materiales adaptados, que se utilizan materiales que se ajusten al nivel del desarrollo de los niños, como letras de lija y bloques geométricos. Ambiente adaptado. El entorno se adapta a las capacidades de los niños, por ejemplo, poniendo los objetos a una altura alcanzable para que sea más fácil. Papel del adulto. El adulto acompaña respetuosamente a los niños, interviniendo lo mínimo posible y fomentando la participación activa de aprendizaje colaborativo. Los alumnos tienen libertad para escoger cómo se educan, lo que permite la tutorización entre pares. María Montessori fue una pedagoga italiana que desarrolló este método, que se aplicó inicialmente en las escuelas primarias italianas y más tarde en todo el mundo. A continuación, vamos a ver y escuchar las teorías más sobresalientes de los siguientes filósofos. Las teorías más sobresalientes son las de Jean Piaget. Jean Piaget propuso una teoría del desarrollo cognitivo que se centraba en la idea de que los niños construyen su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción con el entorno. Olvide de Croix. De Croix propuso una teoría educativa que se centraba en la idea de que los niños deben aprender a través de la experiencia y la observación. Esto nos lleva con su otra parte, que son las teorías libertarias. Naciendo en la segunda mitad del siglo XX, surgieron diversas teorías libertarias que se centraban en la idea de la educación. Debe ser un proceso de liberación y autonomía. Los mayores precursores de estas fueron Paulo Freire. Freire propuso una teoría educativa que se centraba en la idea de que la educación debe ser un proceso de conciencia y liberación. Neil Summerlee propuso una teoría educativa que se centraba en la idea de que la educación debe ser un proceso de libertad y autonomía. Bueno, la conclusión. Como conclusión, me gustaría decir que la teoría educativa es un campo complejo y diverso, que ha sido influenciado por diversas corrientes y teorías a lo largo de la historia. Desde la conceptualización de la educación hasta las teorías libertarias, hemos explorado algunas de las ideas y propuestas más influyentes en la educación. Por último, mi equipo y yo damos las gracias por su atención. Espero y esta información les sirva en un futuro.